Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Citología 1. Bueno muchachos, empecemos definiendo la célula. La célula, muchachos, como unidad de la materia animada, es la organización más pequeña con vida, capaz de realizar funciones conforme a lo que cumple el organismo del cual forma parte, ya sea un organismo unicelular o sea un organismo pluricelular. En pocas palabras, muchachos, si conocemos cada vez mejor a la célula, se podrá entender que el correcto funcionamiento de todos los seres vivos. Obviamente no olvidarse que etimológicamente la palabra célula proviene de dos voces, la griega denominada citos, que significa célula, y del latín, muchachos, denominado cellula, que significa espacio vacío. De hecho, esto, muchachos, pasemos a lo que es hablar de la teoría celular. La teoría celular, muchachos, fue formulada aproximadamente en los años 1838 y 1839 y tiene como autores, muchachos, a dos biólogos importantes, como es Matthias Leiden y Theodor Schwann, los cuales observaron al microscopio la presencia de células en el tejido animal y vegetal. Esta teoría, muchachos, plantea lo siguiente, de que cada organismo vivo está formado por una o más células, y que los organismos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares, y que obviamente toda célula va a provenir de otra célula preexistente. Entonces, muchachos, la célula viene a ser la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Obviamente, ¿por qué digo anatómica? Porque forma parte de los seres vivos, ya sean estos unicelulares o pluricelulares. ¿Por qué digo funcional, muchachos? Ya que cumple la función específica en los organismos, ya sea de forma conjunta o de manera individual. ¿Y por qué digo genética, muchachos? Porque las características o rasgos hereditarios que lleva el organismo se deben al material genético. ¿A qué me refiero con material genético? Me refiero al ADN, que contiene dentro de cada célula, muchachos. También se le puede definir como la mínima unidad que tiene vida, capaz de realizar funciones tal como cumple el organismo del cual forma parte, ya sea un organismo unicelular o ya sea un organismo pluricelular. Clasifiquemos a la célula, muchachos. Son muchos los criterios por los cuales se toma en cuenta para ordenar a las células. Así que tenemos por su nutrición. Por su nutrición, muchachos, tenemos a las autótrofas, a las heterótrofas y a las mixótrofas. Las autótrofas, muchachos, son aquellas que tienen la capacidad de sintetizar o producir sus propios nutrientes, es decir, obtienen energía a partir de sus moléculas inorgánicas, tales como las plantas, algas o algunas bacterias. Las heterótrofas, muchachos, son aquellas que van a carecer de esta capacidad, o sea, de la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes, es decir, obtienen su energía a partir de moléculas orgánicas. En ejemplo de ellas tenemos, muchachos, a las bacterias, hongos, protozoarios y animales. Y por último, muchachos, tenemos a las mixótrofas, que vienen a ser la mezcla de estas dos. Quiere decir que por momentos va a actuar como autótrofas y momentos va a actuar, muchachos, como heterótrofas, depende de las circunstancias en las cuales se presenten. Luego tenemos la clasificación por su evolución. Tenemos a las procariotas, que donde su organización estructural va a ser más sencilla, van a carecer de envoltura celular, es decir, el material genético va a estar disperso en el citoplasma, solo van a presentar, muchachos, ribosomas. Ahora, en cambio, los eucariotos, sus características principales son de que su organización estructural es mucho más compleja. El material genético, obviamente el ADN, está protegido por el núcleo y presentan diversos tipos de organelas, tales como los ribosomas, los cloroplastos, las mitocondrias, etc. Ejemplo de esto tenemos a los hongos, a los animales, las plantas, etc. Estas dos clasificaciones no son las únicas, tenemos por su respiración, que se da en anaeróbicas y anaeróbicas. Tenemos también por su tamaño, que son las microscópicas y las macroscópicas. También se clasifican las células por su forma. Ahí tenemos a las cúbicas, como los hepatocitos, las estrelladas, como las neuronas, las planas, como las células epiteliales, y las fusiformes, como las células musculares. Ahora veremos, muchachos, de la estructura de la célula eucariota. Analizando cuidadosamente la arquitectura que tiene la célula de manera biológica, se comporta con las siguientes estructuras. Tenemos una envoltura, tenemos, muchachos, una membrana celular, el núcleo y el citoplasma. En esta primera clase vamos a hablar de la envoltura celular y de la membrana celular. Muchachos, empecemos por la envoltura. La envoltura, muchachos, entendemos como que son cubiertas presentes en la mayoría de las células. Estas cubiertas cumplen diversas funciones como brindar la forma celular, protección, reconocimiento, etc. Asimismo, muchachos, la composición química de estas estructuras es diferente dependiendo de la célula. Entre estas envolturas tenemos, muchachos, al glucocálix y a la pared celular. Hablemos de la pared celular, que se va a definir como un agregado supramolecular homogéneo, también llamado glucosídico, presente en las siguientes células, o sea, en las algas, en los hongos y en los vegetales.
En las algas, la composición de su pared celular es de tipo celulósica, mientras que en los hongos es de tipo quitinósica. Respecto a la pared celular de los vegetales es también de tipo celulósica, aunque presenta otros constituyentes como la lignina y la suberina. Y la función, muchachos, de la pared celular va a ser de brindar protección y sostén mecánico, forma parte geométrica típica en los vegetales e interviene, muchachos, en la presión osmótica intercelular y la tendencia de penetrar el agua en la célula, también conocida como la turgencia, además de participar en el intercambio de sustancias a través de puentes citoplasmáticos como los plasmodesmos y las punteaduras. Luego, muchachos, tenemos al glucocálix, que se denomina así a las moléculas de glúcidos y péptidos que se proyectan sobre la membrana celular, y sus funciones principales son la de adhesión celular, la de reconocimiento celular como los antígenos celulares, y son moléculas receptoras en la superficie celular. Así como tenemos envoltorio celular, también tenemos membrana plasmática o membrana celular, o también conocida, muchachos, como la membrana citoplasmática. Este es el punto específicamente. Vamos a resaltar el estudio de la membrana de superficie, o sea, la membrana plasmática, aún a sabiendas que en el interior de las células existen otras membranas que forman parte de las organelas. Entonces, la membrana plasmática es considerada como un agregado supramolecular heterogéneo de tipo lipoproteico, presente en todas las células, tanto en las eucariotas como en las procariotas, y en su composición química, muchachos, vamos a encontrar que se van a estar conformadas del 52% de proteínas, el 40% de lípidos y el 8% de glúcidos. Ahora hablemos, muchachos, del transporte que van a tener las sustancias. Se van a dar de dos tipos, transporte pasivo y transporte activo. Hablemos del transporte pasivo. Ocurre, muchachos, con el pasaje de los solutos, que quiere decir con las sustancias disueltas o los solventes de una región de mayor concentración a otra de menor concentración a través de la membrana semipermeable. El transporte se va a realizar sin gasto de energía. En el transporte pasivo no se realiza ningún gasto de energía y se puede dar por difusión simple, por osmosis o por diálisis. La difusión simple, muchachos, viene a ser el movimiento de las moléculas de las zonas altas hacia las zonas bajas concentraciones a través de la bicapa lípida o a través de las proteínas canal, que constituyen los poros celulares. Por ello se difunden las moléculas hidrosolubles como los solutos, que tienen un tamaño y una carga adecuada. Luego está la osmosis. La osmosis, muchachos, que viene a ser el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana, basado en la gradiente de concentración. El movimiento de las moléculas de agua es regulado por la concentración que van a tener los solutos. Luego tenemos la diálisis, muchachos, que es la difusión de los solutos a través de la membrana diferenciablemente permeable. Ejemplo, tenemos ahí la diálisis renal, que obviamente retiene los glóbulos sanguíneos, y, muchachos, las proteínas plasmáticas y otras moléculas, que en cambio, muchachos, va a eliminar a todos los productores de desechos. Luego, muchachos, tenemos al transporte activo, que es el movimiento de iones y metabolitos en contra de la gradiente de concentración a través de la membrana semipermeable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a implicar un gasto de energía. Obviamente, cuando hay un gasto de energía, vamos a tener como una fuente importante de energía metabólica que va a impulsar al transporte activo. Nos referimos al ATP, que no es otra cosa más que un adenosin trifosfato, el cual es hidrolizado por el ATPasa, y estas enzimas unidas a la membrana van a actuar como bombas que van a suministrar energías para trasladar sustancias de la membrana hacia su concentración más alta. Por ello tenemos, muchachos, a la bomba de sodio y potasio, que en este proceso, muchachos, consta de una proteína específica localizada en la membrana que utiliza ATP para intercambiar iones de sodio en el interior de la célula por iones de potasio en su exterior. Esto va, muchachos, a motivar en un desequilibrio en la concentración de iones en los lados opuestos de la membrana. Y luego, muchachos, tenemos a los transportes en masa, que viene a ser ahí el movimiento de solutos y macromoléculas y partículas, muchachos, mediante la formación de vesículas rodeadas por una membrana o la fusión de vesículas con la membrana citoplasmática. El transporte en masa consume obviamente ATP y presenta dos formas, puede ser endocitosis y puede ser exocitosis. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dice, son conceptos de células. ¿La célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética? Sí, muchachos, es la unidad anatómica, fisiológica y genética. 2. Nos dice, ¿es la unidad fundamental de todo ser vivo? Evidentemente, es la unidad fundamental de todo ser vivo. La tercera definición, muchachos, nos dice, ¿es la unidad básica de la vida? Sí, muchachos, es la unidad básica de la vida. Y es más, como dice en la cuarta, es la mínima porción de materia viva independiente que tiene propiedad de vida.
Obviamente muchachos, puede ser por eso que tenemos organismos unicelulares que son capaces con solo una célula obviamente ya generarse la vida, o algunos forman organismos pluricelulares, con lo cual ya tenemos a los tejidos. Obviamente cada uno de esos tejidos va a tener cierta especialización, con lo cual forman órganos, sistemas y decide llegar al organismo multicelular. Entonces muchachos, todas estas definiciones y conceptos de células son correctas. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestra clave? Nuestra clave vendría a ser la clave C de casa. Pregunta número 2 muchachos, la membrana plasmática va a presentar, nos dicen ahí, presenta obviamente proteínas periféricas, va a presentar dos capas de fosfolípidos, va a presentar proteínas integrales y obviamente va a ser el modelo del mosaico fluido muchachos, propuestas por Singer y Nicholson. Entonces muchachos, la membrana plasmática va a presentar cada una de las afirmaciones que nos han dicho. Evidentemente hay no olvidarse que los lípidos sí va a presentar fosfolípidos, colesterol y glucolípidos muchachos. En las proteínas va a presentar proteínas periféricas y proteínas integrales y glucoproteínas. En los glúcidos muchachos, que se van a encontrar formando una monocapa externa a la membrana, unidos obviamente por los lípidos. Pregunta número 3 nos dice, el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática que requiere energía, ¿cuál es? Obviamente muchachos, nos referimos al transporte activo, que va a necesitar ATP como fuente de energía para poder hacer su transporte. Entonces ahora, en el transporte pasivo recuerden muchachos que no requiere de energía, no tiene ningún gasto. ¿Por qué? Porque va a favor de la gradiente. En cambio, obviamente en el transporte activo, como está yendo en contra, este requiere gasto de energía que se da en forma de ATP. Pregunta número 4. Indica el organismo que consideras pluricelular. Ahí nos dan levadura, bacteria, champiñón, cianofita y obviamente una alternativa doble. Entonces vamos a darnos cuenta que la levadura, la bacteria y la cianofita muchachos van a ser organismos unicelulares, y el único organismo que ahí es pluricelular vienen a ser el champiñón. Obviamente, ¿por qué? Porque está conformado por varias células. Pregunta número 5 nos dice, un ejemplo del ser vivo unicelular es, ahí nos dan al virus, al prión, a la hidra, a la levadura, al bacteriófago muchachos. ¿Y cuál muchachos viene a ser un ser vivo unicelular? Viene a ser la levadura muchachos, que es perteneciente al reino monero. El virus muchachos, el prión y el bacteriófago muchachos vienen a ser organismos sin vida, y la hidra muchachos viene a ser un organismo pluricelular. Entonces el único organismo celular, ahí tenemos a la levadura, que viene a ser pertenecientes al reino monero. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.